Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en sus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy Isaías 34. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oíd la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que lo produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ella serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carnero, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerá búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará en grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche, ni de día perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se entenderán sobre ella cordel de destrucción y nivel de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras de desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para que siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Este capítulo nos habla de la destrucción de uno de los enemigos más importantes de Israel, que fue Edom. Los habitantes de Edom, que vivieron al norte de Israel, lo que ahora se llama Jordania, fueron los descendientes de Esaú. Y aquí el Señor en el versículo 2 nos dice que Jehová está enojado por todas las naciones e indignado contra el ejército de ellos, y las destruirá y las entregará al matadero. Al principio, cuando nosotros leemos estas referencias de destrucción, nos quedamos impactados. Por ejemplo, habla de la sangre, habla de que la espada de Dios está lista para destruir,
también nos habla de la grosura, que así van a ser muertos como los machos cabríos, los corderos. Cuando hay un lenguaje así, nosotros quedamos sorprendidos y pensamos cómo un Dios de amor puede tener pensado destruir una nación. Pero debemos entender esto a nivel más panorámico. Pensemos en lo siguiente. Primero, en el mismo versículo 2 nos dice que Dios no es el autor directo de esta destrucción que viene contra Edom, sino que Él simplemente los entrega. ¿Qué significa entregarlos? Significa que Dios no es el culpable directo de la destrucción de estas naciones, sino que al dejarles sin protección, al dejarles a su suerte, no porque Dios quiera abandonarlos, sino que producto de su idolatría, de su incredulidad, ellos mismos se ponen en una situación de destrucción inminente, producto de las circunstancias, producto de sus decisiones. En ese sentido, Dios las entrega. Y esa expresión, Dios los entrega, es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. Cuando una nación se apartaba de Dios, específicamente, por ejemplo, Israel, Dios los entregaba, es decir, los dejaba a su suerte, los dejaba para que ellos experimentaran sus propias consecuencias de sus decisiones. Es como cuando un padre quiere que el hijo entienda o madure, entonces lo deja que experimente los resultados de las decisiones que tomó. Lo más probable es muy duro eso, porque a veces el hijo tiene que sufrir, llorar, pero esa experiencia desagradable va a hacer que ese hijo crezca. En ese sentido debemos entenderlo. Ahora, otra cosa que es interesante que se nos menciona, que se habla de que esta destrucción será para siempre. Dice aquí que será incendiada, versículo 10, y que no se apagará ni de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo. Aquí aparentemente podemos decir lo siguiente. En la zona de Jordania, donde estaban las ciudades de Edom, hay un fuego en la actualidad que todavía está prendido y que su humo sube de generación en generación. No. Podemos decir aquí que ¿a qué se refiere con eso? Bueno, no se refiere a un fuego eterno en cuanto a que nunca se va a apagar, sino que se refiere a la consecuencia de ese fuego. Es decir, el humo es el que sube cuando una fogata o un incendio se va extinguiendo. Es decir, el recuerdo de la destrucción de estas ciudades nos hablan de lo triste que es seguir nuestros propios caminos y de apartarse del Señor. A eso se refiere con que el humo perpetuamente subirá, es decir, el recuerdo. Y aquí se refiere que no se apagará de día ni de noche, es decir, sus consecuencias. ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas personas, cuando escuchan o leen en la Biblia que dice no se apagará ni de día ni de noche, como aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, o cuando leen la expresión fuego eterno, piensan de inmediato que las personas que van a ser castigadas o destruidas van a quemarse eternamente en un infierno. Pero debemos entender que cuando la Biblia habla de que no se apagará ni de noche ni de día, o que el humo de su recuerdo
perpetuamente sube, no se refiere que Dios castiga a las personas en un fuego eterno, porque Él sería muy injusto si castigara a una persona eternamente cuando solo, en el mejor de los casos, pecó durante 80 o 90 años. Eso iría en contra de su justicia. Cuando habla la Biblia de fuego eterno, se refiere a un fuego que tiene consecuencias eternas. O también puede referirse a un fuego que no se sabe cuándo se apaga. O sea, si va a durar 1 hora o 2 horas, o un día o 2 días, pero se entiende de que es eterno, no que nunca se va a apagar eternamente, va a estar hasta nuestros tiempos y mucho más, infinitamente, sino que se refiere que no se sabe cuándo se apaga, o sea, su término tiene un futuro indeterminado. A eso se refiere la Biblia cuando nos habla de un fuego eterno. Lo otro que también debemos considerar, queridos amigos, es que cuando Dios dice que es el día de la venganza de Jehová, debemos entender esa frase venganza no en el sentido de la venganza que nosotros entendemos humanamente. Dios está completamente desentendido de lo que es la venganza humana. La venganza humana está llena de ira impulsiva, descomunal, desproporcionada y completamente pensando en el hacer mal al otro. Dios no tiene ese tipo de venganza. Así como su ira no es la misma ira humana. Cuando habla el texto bíblico de la venganza de Jehová, básicamente se está refiriendo a la retribución. Es decir, el ser humano debe recibir la recompensa de lo que hizo. A eso se refiere con venganza. No es esa expresión que tiene ese sentido tan negativo humanamente hablando. Y aquí, en este capítulo, nosotros encontramos algo increíblemente maravilloso, porque debemos considerar que una de las 7 maravillas del mundo es la ciudad de Petra en Jordania. Y la ciudad de Petra, cuando se descubrió en 1812 por un viajero, luego de hacer las investigaciones correspondientes, se dieron cuenta de que Petra era una ciudad edomita. Era el centro de una ciudad edomita, que era muy próspera en ese tiempo, pero que fue destruida. Ya en el siglo VI a.C., ya prácticamente esta ciudad fue destruida, luego fue reconstruida, logró un cierto apogeo, pero en el 1200, producto de las invasiones islámicas, fue destruida para nunca más ser reconstruida. Pero Petra, que es esta ciudad de los edomitas, era una ciudad importante comercialmente hablando, era una ciudad que estaba en una ruta comercial tremendamente estratégica, pero que finalmente fue destruida, y hoy en día Petra es un lugar completamente desierto y también lugar, como dice la Biblia, lugar para los buitres, para el búho, para las hienas, para los chacales. Esa es la fauna que existe en ese lugar. Y la flora es completamente desierta y, como dice aquí, llena de cardos y de ortigas. Por tanto, aquí también vemos una profecía de la palabra de Dios que se cumple. Nuevamente, hablándonos que la Biblia es un libro incomparable y un libro inspirado por Dios. Que el Señor les bendiga. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que de esa manera YouTube pueda compartir y recomendar estos audios con otras personas. Y ahora daremos lectura a la lección diaria de la Biblia titulada El fin de la misión de Dios.
El versículo para memorizar está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y piadosa conducta, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Miércoles 27 de diciembre. Éxito en la misión. ¿Qué es tener éxito en la misión? Podríamos vernos tentados a pensar que tiene que ver con muchos bautismos, grandes iglesias y tasas de crecimiento de iglesias rápidas. Podríamos pensar que el éxito consiste en entrar en cada tribu y grupo étnico de la tierra con la verdad y que podamos acelerarlo utilizando la radio, internet y la televisión. Aunque todo esto puede ser bueno, debemos recordar lo que Pablo escribió a la comunidad de fe en Corinto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 de Corintios capítulo 3 versículo 6. En otras palabras, nuestro enfoque debe estar en el proceso. Dios se ocupará del crecimiento. Ya hemos visto que el objeto de la misión de Dios es salvar a los perdidos de cada grupo étnico de la tierra, haciéndolos discípulos leales de Jesús, comprometidos con su misión. Lee los siguientes versículos que nos dicen acerca del carácter de quienes se convierten en seguidores de Jesús. 2 de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hebreos 3, 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Primera de Juan 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus copas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cierre de citas. Los discípulos de Jesús son puros, son leales a Jesús como una novia pura para su prometido. Siguen a Jesús cuando Él los guía por medio de la voz apacible y suave del Espíritu Santo. Esto incluye guiarlos a la obra misionera en favor de los demás. No hay engaño en estos discípulos. No se dejan llevar por dudas extenuantes, falsas enseñanzas, ni la inmoralidad, y no se sienten moralmente superiores a los demás. Reconocen que son imperfectos, que necesitan la gracia purificadora y la misericordia de Dios. Al comprender esto, también están abiertos a recibir corrección e instrucción de otros creyentes. El éxito en la misión es el resultado de hacer este tipo de discípulos. ¿Qué significa ser una virgen pura para Cristo según 2 Corintios 11:2? ¿De qué manera podemos como pecadores ser así ante Dios e insistir a los demás que también sean vírgenes puras para Cristo?